Bueno, me alegra mucho que hayan venido a esta reunión. Como les dije, pues vamos a leer algo de la Biblia, principalmente algo de lo que dijo Jesucristo. El texto que escogí para que estudiemos hoy es San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos a leerlo hasta el versículo 31. Ok, entonces voy a pedirle el favor a Cindy. Cindy, ¿tú nos puedes ayudar a leer? El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, también hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Comprendieron la lectura? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién nos puede dar un pequeño relato de lo que comprendió? Pues que hay dos hombres, uno rico y uno pobre, que el rico comía mucho y había un hombre que el pobre la pasaba en la puerta de la casa de él y tenía llagas, y entonces llegó el momento en que murieron, y el pobre fue al cielo y el rico fue al infierno. Ok, entonces ¿de cuántos hombres estamos hablando? El rico y el pobre. Bueno, ¿y cómo se llama el pobre, Juancho? Lázaro. ¿Quién de los que no ha hablado nos cuenta algo sobre el hombre rico? Pues el hombre rico vestía con ropas lujosas, todos los días pues, tenía fiestas y cenaba con banquetes. ¿Y qué es un banquete? Una cena. Donde hay mucha gente en una fiesta celebrando algo, un matrimonio o algo. O sea, ¿una cena y una celebración a la vez? Para mí un banquete es como una especie de fiesta, pero sobre todo trata de comida. Es donde se reparte mucha comida a muchos invitados, y digamos que lo asimiló como donde hay mucha abundancia, o sea, hay abundancia de todo. Bien, ¿y entonces cada cuánto hacía banquetes? Todos los días. ¿Y qué dice el pasaje de Lázaro? Que era un hombre pobre. Tenía que comerse las migajas de lo que dejaba el rico. Tenía muchas llagas en el cuerpo y hasta los perros venían y lamían las llagas. Así como para entender la historia bien sencilla, ¿qué pasó con estos dos hombres entonces? El rico fue al infierno, pero el pobre fue al cielo. Bueno, lo que pasó con ellos dos es que murieron, entonces se definió como el destino de cada uno. Como dice Santiago, el rico fue al infierno, que es lo que vamos a ver ahora. Voy a citar el versículo 22 que dice: Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y después en el versículo 23 nos dice que él está en el infierno. Si los ángeles se llevaron a Lázaro, ¿cierto? ¿A dónde se supone que los ángeles llevan la gente? Al cielo. Bueno, pensemos un poquito en la situación del hombre rico, ¿no? Ya murió, fue sepultado. La diferencia con él es que a él no lo llevaron los ángeles, simplemente dice que fue sepultado.
¿qué pasó con él? O sea, ¿qué dice el texto? ¿A dónde fue él? Pues dice que fue al Hades, que es el mismo infierno. En el texto, según la versión que hemos leído algunos, dice la palabra Hades, ¿no? Lo leo aquí en el versículo 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Pero creo que en la versión que tiene Cindy, en la NBI, dice de otra manera, leámoslo. Versículo 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Bueno, es chévere que cuando estudiemos la Biblia lo hagamos así con varias versiones porque nos ayuda a entender palabras que a veces estamos acostumbrados a escucharlas, pero no las hemos entendido bien. Por ejemplo, aquí dice Hades, mientras que allá dice la palabra infierno. Sin embargo, aquí tengo otra versión, la tengo en mi celular, es la PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Uno puede buscar también los textos en el celular. Voy a pedirle a Danielita que nos lea ese versículo 23 en esta versión. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Según estas tres versiones que hemos estado leyendo, el rico, ¿en qué lugar está? Describámoslo. En un lugar de tormento, donde hay fuego y donde los muertos sufren mucho. Ahora, ¿qué dice del lugar donde fue Lázaro? Miremos a ver qué dice el texto del lugar donde fue Lázaro. Fue llevado por los ángeles. O sea que el mensaje que Jesucristo está tratando de dar de que a Lázaro se lo llevaron los ángeles, ¿Lázaro está bien o está mal? Pues Lázaro está bien, sobre todo se ve que Lázaro está en un lugar donde el rico puede ver que está tranquilo. En el versículo 24 dice que le pide el rico a Abraham que tenga compasión y que permita que Lázaro moje la punta del dedo en agua para que le refresque la lengua porque está sufriendo mucho en el fuego. Entonces se ve que donde está Lázaro, digamos que está tranquilo, está en paz, hay agua, está saciado, pues. Y el rico está en un lugar de fuego donde ni siquiera tiene agua y tiene tanta sed que está suplicando un poco de compasión. ¿Y con quién está Lázaro? Con Abraham. Muy bien. Dice, un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. O sea, en el cielo se refiere al sitio de honor. Al mirar las diferentes versiones hemos leído la Reina Valera, del 60, hemos leído la PDT aquí en el celular que tiene Juancho, hemos leído la traducción actual que tiene allá en el celular Danielita, la NBI que está manejando ahí Cindy. Entonces, lo que vamos a encontrar acerca del cielo son muchas pistas. No quiere decir que digan cosas diferentes, sino las diferentes versiones lo que hacen es aportar a una verdad que es la palabra de Dios. Fijémonos el término que usa del cielo allá en la versión del lenguaje actual. ¿Qué dice? ¿Que lo llevó a dónde, Danielita? Dice que los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Muy bien, o sea que el lugar donde fue llevado Lázaro es un sitio de ¿qué? Honor. Honor. Ya tenemos una clave. Este señor Abraham era un antepasado. ¿Alguien sabe algo más de Abraham? Que era un hombre próspero y era el padre de la fe. Sí, si nosotros leemos en la Biblia, por allá en el Antiguo Testamento, en Génesis, vamos a encontrar muchos datos sobre Abraham. Una de las cosas que sabemos de Abraham, como dijo Miriam, es que era el padre de la fe, fue aquel que... ¿Se acuerdan que hubo un señor que iba a sacrificar a su hijo? ¿Sí sería el mismo? ¿Abraham? Ok, Jesucristo menciona que Lázaro está con Abraham. Y Abraham, ¿qué dice acerca de Lázaro y qué dice acerca del rico cuando estaban vivos aquí en la tierra? Bueno, lo que Abraham dice, y digamos que ahí me surge una duda y pienso que a muchos también, es porque le dice al rico que en su vida él le fue muy bien en la vida, entonces ahora más o menos como que va a sufrir y a estar en tormento.
Mientras que el mendigo, que era Lázaro, pues le fue muy mal en la vida y tuvo que sufrir mucho, entonces ahora va a tener consuelo, dice la palabra. Entonces me surge la duda si siempre va a ser así, es decir, si te va muy bien en la vida, ¿cuál será entonces tu destino final o qué puede pensar las personas acerca de eso? A ver, todos pensemos, ¿qué es lo que está queriendo dar a entender Jesús? Que si nos va bien en esta vida, entonces nos tiene que ir mal en la vida eterna. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Acá en esta tierra y es amable con los demás, por ir al cielo. Pero si uno es así malo con los demás y todo, entonces iría al infierno. Y como el rico era así todo, no daba a nadie, entonces él fue al infierno. ¿El rico con quién hacía los banquetes? Con la gente rica, con todos los otros ricos. ¿Y dónde permanecía Lázaro? ¿Qué dice en el versículo 20? Que el mendigo la pasaba, el Lázaro la pasaba era pues en la puerta de donde hacían el banquete. ¿Cuál era la actitud del rico con Lázaro? Egoísta. Pues una actitud egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué crees? El rico comía solo y pues no Bueno, le daba. ¿solo? Pues solo en el sentido de que no le daba al pobre, compartía era más con los que ya tenían y a él le dejaba pues lo que le sobraba. Pues yo digo que teniendo en cuenta que es una persona que hace banquetes todos los días, o sea, no era que lo hacía una vez cada tanto, sino lo hacía todos los días, y tiene en su puerta una persona que está tan mal, era demasiado indiferente, era muy malo, o sea, porque tenía abundancia y de nada le hubiera sido mal haberle dado un poco de todo eso que tenía, tanto al mendigo. Tengamos en cuenta que estábamos leyendo acerca de Lázaro, el versículo 21. Pero entonces leamos el versículo 20 y 21 para que lo tengamos un poco más claro. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Quién ansiaba saciarse de las migajas? Lázaro. ¿Por qué creen que él deseaba saciarse? Tenía hambre. Por eso es que lo que dice Cindy, ¿ya? El hombre era muy indiferente, ¿ya? Por eso es que Abraham le contesta de esa manera. Bien, ahora vamos a enfocarnos en otra cosa. Jesús habló de que 2 personas murieron y 2 personas fueron a diferentes lugares. ¿Cuántos lugares entonces hay según Jesús a donde una persona puede ir después de la muerte? 2. 2. ¿Y cuáles son? El cielo y el infierno. Así que los que son, digámoslo, aprobados por Dios, van a un lugar, como lo leyó ahorita Daniela, a un lugar de honor, ¿ya? Pero el hombre rico está en un lugar de honor. No, está en un lugar no de honor, sino de horror. Hay mucha gente que piensa que uno después de morir queda por ahí volando, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Uno queda por ahí o uno va a un sitio? Uno puede ir al cielo o al infierno. ¿Y algún otro lugar? No, señor. Bien, entonces nos queda claro lo que dice la Biblia, ¿sí? Hay 2 lugares. Uno que lo podemos denominar como lugar de tormento, infierno, lugar donde van los muertos que no son premiados. Y hay otro lugar donde está Abraham, alguien que Dios, según la primera parte de la Biblia, alguien que Dios sí premió. Igualmente llegó Lázaro allí, lo llevaron los ángeles, deducimos que es el cielo, ¿cierto? Bien, además Jesucristo habla del cielo muchas veces y habla del reino de los cielos. Ya todo el tiempo la Biblia está hablando del reino de los cielos y podemos entender que están esos 2 lugares entonces. Pero ahora hay una pregunta. ¿Cómo fue que le contestó Abraham al hombre rico cuando le dijo que dejara ir a Lázaro con una gotica de agua para saciar un poquito su sed? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice el versículo 26, dice, además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes.
De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. No, porque hay un abismo entre esos dos lugares. ¿Y qué es eso del abismo? ¿A qué se referirá con el abismo? Pues yo digo que se refiere a un lugar que es difícil de pasar, de cruzar, casi imposible. Aquí, por ejemplo, dice que hay una gran cima, o sea, como algo lo separa. Entonces no pueden llegar ni de uno al otro lado, ni del otro lado a llegar a ningún lado. Versículo 27, el hombre rico tiene otra propuesta, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea, que envíes ¿a quién? A Lázaro, correcto. A la casa de mi padre, dice, versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué está pasando allí? A ver, ¿ustedes qué interpretan de lo que está pasando ahí? Que tiene miedo de que la familia sufra lo que él está viviendo por haber sido mal. Y está pidiendo que ¿quién vaya? Lázaro. Pero Lázaro, para este mundo, para esta vida, murió. Entonces sería un milagro que Lázaro resucitara y fuera a testificarle a los hermanos del hombre rico. Sí, o sea, claro que sería un milagro y precisamente por eso es que lo está pidiendo el hombre rico. Porque dice, si va un muerto, alguien que murió y se levanta de los muertos, pues ahí sí ellos van a creer. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Dijo, listo, vamos a mandar a Lázaro o qué? No, dice que a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero Abraham le contestó, ¿tus hermanos tienen la Biblia? ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? En la versión del lenguaje actual está diciendo, pero tus hermanos tienen esto, ¿cierto? La Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué dirá a Moisés y a los profetas? Y en la otra versión dice que la Biblia. ¿Por qué lo dirá? ¿Será lo mismo o qué? Porque ellos son en ese momento los autores de toda la palabra que hasta el momento ellos tienen. Todo esto fue escrito por profetas, el Antiguo Testamento, y los primeros libros por Moisés. Entonces, por eso Jesucristo les dice, tienen a Moisés y a los profetas. Pero quería decir que estaban Moisés y los profetas ahí para ayudarle, o qué quería decir con tienen a Moisés y los profetas. Que tenían que ir a leer la Biblia para enterarse en ahí. Bueno, ¿y usted qué haría si un muerto se resucita y viene y le dice que hay un cielo y que hay un infierno? Me asusto. Me desmayo. Yo le digo al noticiero, para que sea famoso. ¿Acaso no ha salido en las noticias que alguien resucitó una vez? No hay cassette de gente que dice que ha ido al infierno. No hay cassette de gente o gente escrito libros diciendo que han ido al cielo, ¿cierto? ¿Y por qué la gente sigue comportándose como el hombre rico, haciendo banquetes, comprando cosas finas para ellos, y los demás, los pobres, la gente necesitada sigue sufriendo? ¿Por qué? Porque no prestan cuidado. ¿A qué no prestan cuidado, Santiago? Lo que dicen de que el muerto resucita y todo, y a la palabra de Dios. Okay. A la gente como que no le interesa entonces que los muertos resuciten, ¿cierto? Porque tampoco les interesa, como dice Santiago, la palabra de Dios, ¿cierto? El asunto está en si los muertos resucitan o en qué está el asunto con la gente. En la palabra de Dios. En que no la creen ni la obedecen. Yo creo que este pasaje es tremendo, ¿no? Ahora, hemos aprendido mucho. Quisiera que cada uno dijera, ya para terminar, qué es lo que más, le gustó o qué fue lo que aprendió nuevo. Una conclusión cada uno. ¿Listos? ¿Quién quiere empezar? Pues que hay que creer la palabra de Dios, ya que pues esta se cumple, no es una mentira, y pues que depende cómo nosotros actuemos en nuestra vida, es la recompensa que vamos a tener a futuro. Si no actuamos bien, pues nos vamos a ir al infierno, y si no, pues al cielo. De pronto que lo más importante, no de pronto de las riquezas de los bienes, sino la riqueza espiritual que uno tenga. Digamos que una conclusión que me parece muy importante es que hay un gran abismo entre esos dos lugares. Entonces, que nosotros debemos tomar una decisión muy clara durante nuestra vida
porque después ya no hay desesperación ni súplica que valga, o sea, ya ni nuestros familiares ni nosotros vamos a tener como más opciones. Es más importante leer la Biblia que pensar en los muertos. Que hay un cielo y un infierno. Okay. Lo importante siempre es, después de que leemos un texto de la Biblia, miramos qué es lo que dice allí, que eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Estuvimos preguntándonos muchas cosas para saber qué es lo que dice allí. Ya entendimos que hay Jesús está hablando de dos hombres, de uno que es muy indiferente, de uno que pasó un tiempo muy difícil en su vida hasta que murió, y uno fue al cielo y el otro fue al infierno. Ya entendimos que una persona luego que va al infierno no puede pasar al cielo, y si está en el cielo pues nadie lo va a mandar para el infierno. Pero lo importante ahora es que nosotros pensemos, después de haber leído este pasaje y haber entendido la historia que Jesús nos está diciendo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Listo? ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Va a vivir como el hombre rico, indiferente? ¿Va a esforzarse como Lázaro, aunque le toque difícil? Si es que le llegara a tocar tan difícil, ¿seguiría esforzándose para ir al cielo? ¿Qué va a hacer usted ahora? Esforzarme como Lázaro. Tener una vida agradable, pues haciendo siempre lo mejor, tratando de pensar en los demás, ser una buena persona, creer en lo que dice la palabra y creer en Dios. Pues la idea de este tutorial era que ustedes se dieran cuenta cómo uno puede hacer preguntas sencillas, mirando lo que dice el texto, que son las preguntas que ustedes vieron que salió el título observación. No tienen que ser una tanda de preguntas de observación y una tanda después de preguntas de interpretación y al final una tanda de preguntas de aplicación. Ahora el punto, después de que hemos leído y entendido el texto, es que cada uno nos preguntemos, ¿qué voy a hacer? Jesús habló de un hombre rico y habló de un hombre pobre, pero no es malo ser rico, ni es bueno o ni es lo mejor ser pobre. Él no estaba hablando de riqueza o pobreza, él estaba hablando de algo del alma, algo del corazón, ¿cierto? Y el punto es que estos dos hombres llegaron a dos lugares diferentes. ¿A qué lugar quiere llegar usted? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse hoy. Y otra pregunta es, bueno, ¿yo cómo voy a vivir sabiendo qué es lo que a Dios le gusta? ¿Con indiferencia, como el hombre rico? ¿O a pesar del sufrimiento que tuvo que vivir Lázaro, voy a vivir esforzándome? Hagámonos cada uno esa pregunta. Y con esto terminamos este estudio. Muchas gracias por haber prestado atención a este video. El objetivo de este video es que estamos relacionando el video anterior en el que hablamos del método inductivo como estudio de la Biblia. Pero resulta más benéfico cuando lo hacemos en grupos, porque cuando estudiamos con otras personas, las opiniones de ellos o las versiones que ellos están leyendo nos ayudan a entender términos que nosotros a veces pasamos por alto, como el hecho de que la palabra Hades en una versión significó infierno y en otra versión significó lugar de tormento, como que en una versión leímos que decía que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y en otra versión decía que Lázaro fue llevado a un lugar de honor, ya junto a su ancestro Abraham. Entonces, trabajar en grupo, hacer estos estudios en grupo, pues va a resultar bueno, de manera que cuando nosotros estemos estudiando la Biblia solo, pues va a ser mucho más provechoso. Entonces, ustedes han visto durante el video que han aparecido en el momento que se están generando preguntas, la palabra observación con el signo pregunta, quiere decir esta pregunta es de observación. Después interpretación y aplicación. ¿Cuál ha sido el objetivo? Que ustedes aprendan a identificar esas tres clases de pregunta. Observación, que dice qué dice el texto, que eso es importante. No podemos sacar una conclusión que esté alejada de lo que la Biblia realmente dice, si lo que queremos es aprender lo que la Biblia dice. Las de interpretación, esas preguntas son para que nosotros podamos también concluir qué es lo que quiere decir. Recuerden que no se trataba
de que fuera malo tener bienes. El problema de este hombre estaba en la actitud indiferente que tenía. Y las preguntas de aplicación ya son como la última que generamos ahorita. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo cuando una persona esté pasando necesidad y yo tengo harta comida o hartos bienes para compartir? ¿Qué voy a hacer? ¿Los voy a coger para mí o se los voy a dar a mis amigos que tienen las mismas posibilidades que yo? ¿Seré capaz de ayudar a otra persona? Esas son ya preguntas de aplicación. O bueno, algo tan sencillo, ¿a dónde quiero ir yo? ¿Me gustaría ir a ese lugar de honor o me gustaría ir a ese lugar de tormento? Esas son las preguntas de aplicación. Finalmente, eso es lo más importante de la Biblia, que yo pueda, para mí mismo, tomar una decisión de vida. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener más tutoriales, me gustaría que los continuaran viendo. Y a vuelta de correo, a las personas que están inscritas en la Escuela de los Hechos, les vamos a invitar a sesiones como estas, presenciales, para que, uno, ustedes despejen las dudas que tengan acerca de la Biblia. Dos, que participen en estas reuniones y se entrenen a estudiar la Biblia con otras personas. E incluso que ustedes puedan participar dirigiendo estas sesiones. Toda manera de entrenamiento yo sé que va a ser de mucho beneficio para su desarrollo en el estudio de la Biblia. Me alegra mucho que estén viendo esta serie de la Biblia. Termínenla, hagan sus talleres y si no se ha inscrito en la Escuela de los Hechos, abajo hay un link. No olviden inscribirse, va a ser de mucho beneficio. Dios los bendiga.